Muy buenas noches, soy el doctor Fernando Maecha, encargado de las patologías. Hoy les vengo a hablar sobre una patología del sistema endocrino que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no corresponden a su estímulo. Quienes padecen este trastorno tienen más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Es vital aprender a prevenir la diabetes y mantener a raya este factor de riesgo cardiovascular. Los tipos de diabetes. Hay dos tipos principales de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es frecuente que se diagnostique antes de los 35 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. Las células del páncreas encargadas de fabricar insulina se destruyen y dejan de generarla. Suele tener una aparición brusca. Diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 habitualmente se diagnostica en la edad media de la vida, por encima de los 40 años, aunque existen casos infrecuentes. En jóvenes se produce esencialmente por una progresiva resistencia de las células, especialmente del hígado y los músculos, a la acción de la insulina producida. También existen dos tipos de diabetes coyunturales. Diabetes gestacional. Se diagnostica durante el embarazo y puede desaparecer después del parto. Diabetes inducidas por fármacos, por ejemplo los corticoides, o por enfermedades genéticas muy poco frecuentes, pancreatitis crónica, etc. Diabetes, ¿por qué es un factor de riesgo cardiovascular tan relevante? Tanto si la producción de insulina es insuficiente, si existe una resistencia a su acción, la glucosa se acumula en la sangre, lo que se denomina hiperglucemia. Daña progresivamente los vasos sanguíneos, arterias y venas, y acelera el proceso de arteriosclerosis, aumentando el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, angina, infarto agudo de miocardio. El riesgo cardiovascular se incrementa. También incrementa la posibilidad de enfermedad cerebrovascular o afectación de las arterias periféricas. Para entrar en el cerebro, la glucosa no necesita insulina, ya que penetra directamente desde la sangre. Mantener unos niveles constantes de glucosa en la sangre. La diabetes puede dañar diferentes órganos. A los ojos, con disminución progresiva de la visión que se puede desembocar en la ceguera. A los riñones, con la pérdida decreciente de la función renal, que puede terminar en diálisis. Al sistema nervioso periférico, con la alteración de sensibilidades en los miembros inferiores, lo que supone un grave riesgo de úlceras y amputaciones. Al sistema nervioso autonómico, con alteraciones digestivas, urinarias y de la esfera sexual, impotencia. Y a las arterias de las extremidades inferiores, con riesgos de amputaciones. ¿Cómo aparece la diabetes? Para comprender mejor el concepto de diabetes, tenemos que explicar más extensamente qué son la glucosa y la insulina. Glucosa es una forma de azúcar que constituye la principal fuente de energía para el cuerpo humano, que se obtiene a través de los alimentos. Cuando llegan al tubo digestivo, los alimentos contienen básicamente hidratos de carbono, grasas y proteína. Estos hidratos de carbono son los que dan lugar a la glucosa. Insulina es una hormona que se encarga de recoger la glucosa y almacenar en el hígado, los músculos y el tejido adiposo. Para entrar a las células, la glucosa necesita de la insulina que se produce en el páncreas cuando se comen alimentos que contienen hidratos de carbono. Sin embargo, para que la insulina sea efectiva deben cumplirse con dos condiciones. 1. El páncreas produzca insulina en cantidad suficiente. 2. Que las células sean capaces de detectar la insulina y respondan permitiendo su acción. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Primeros síntomas de la diabetes.
La hiperglucemia o elevación de los niveles de azúcar en la sangre es la responsable directa de los síntomas típicos del diabetes. Necesidad de orinar con mucha frecuencia, tener mucha sed, tener mucha hambre. También suelen padecer debilidad, pérdida de peso y molestias digestivas. Tratamientos de la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, el tratamiento es siempre la administración de insulina de por vida. En la diabetes tipo 2, en general, se puede empezar por un programa de dieta y ejercicios cardiovasculares. Si esto no basta, es posible que el médico recomiende tomar antidiabéticos orales. Cuando los fármacos tampoco son suficientes, será necesario añadir insulina. Dieta cardio-saludable. La ingesta de grasas saturadas ha de ser inferior a 7% del total de las calorías. El aceite de oliva tiene que ser la grasa predominante. Disminuir o eliminar las grasas de origen animal. Las carnes, pescados y huevos son ricos en proteínas. También contiene grasas pero no hidratos de carbono. Comer poco y varias veces al día. Antidiabéticos orales. Solo son útiles en la diabetes tipo 2 cuando con la alimentación y el ejercicio no son suficientes para controlar este tipo de diabetes. Diabetes y embarazo. La diabetes gestacional es la elevación inadecuada de la glucosa que se detecta en el embarazo de las mujeres no diabéticas. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Como no presentan síntomas para su detención, se realiza una analítica en torno a las 24 semanas de embarazo. Afecta a un 5% de las gestantes. Según su grado de peligrosidad, se deben seguir frecuentes controles. El tratamiento fundamental consta de recomendaciones dietéticas y práctica de ejercicio. Aunque la mayoría de diabetes gestacional desaparece tras el parto, se recomienda un seguimiento para destacar que se haya hecho crónica. Muchas gracias.